A ver, los softwares son extremadamente sofisticados, extremadamente potentes. A ver, los softwares generan ingentes cantidades de información, pero el gran problema no es ese desde el punto de vista de los modelos. El gran punto, digamos, generalmente cala en qué es lo que yo puedo hacer con estos modelos. A ver, qué tan transaccionables es, qué tan comunicables es, qué tanto estos modelos pueden pasar de instancias tempranas de análisis, donde uno propone, por ejemplo, trazas de protección contra incendio, y esas trazas en algún momento se convierten en una documentación ejecutiva, y después se transforman en procesos que van desde el análisis hasta el diseño. Después pasan por la construcción, y dentro de la construcción pasa por infinitas instancias como avance y certificación de obras, cómputos, planos de detallamientos, etcétera, etcétera. Y después esos modelos tienen que servir para mantenimiento y operación. Entonces, si nosotros entendemos que el BIM ahora no es una cosa, sino que es un concepto, vamos a estar entendiendo mejor, porque el mundo ahora se divide desde nuestro punto de vista, en dos grandes grupos, ¿no? Los que lo entienden esto muy a nivel conceptual, desde la cabeza, y lo que lo origina es la cabeza, y desde el punto de vista de lo que es simplemente el modelamiento, ¿no? Vamos a hacer unos modelos y vamos a ir a toda máquina haciendo que un montón de gente ponga un montón de datos y no sabemos muy bien cómo es que nos vamos a comunicar, pero vamos que vamos. Estos son los dos extremos, ¿no? Y nosotros estamos decididamente del lado de la cabeza. Y un poquito mostrarles que esto es el mundo con el que ustedes se van a encontrar. Y si lo analizamos desde la cabeza, ahora yo les muestro estos modelos, ahí estuvimos pasando por un modelo, les cuento rápidamente, este es un modelo nosotros tenemos como uno de nuestros clientes a BBVA Corporativo en Madrid, tienen que manejar edificios propios, cerca de 3.500 edificios de este tipo propios a lo largo de todo el mundo. O sea, el uso acá no es ni el proyecto ni la construcción, sino netamente la operación y mantenimiento de los edificios cuando entran en régimen. Y este es un modelo de ellos. Estos modelos de acá es un modelo de un edificio en la Ciudad de Buenos Aires, un edificio que tenía ciertas complejidades morfológicas, e intervinieron muchos actores importantes. Esta es una obra de César Pelli, el que hizo las Torres Petronas, por ejemplo. Esto que está acá es la nueva terminal, una de las partes de la nueva terminal aeroportuaria de Buenos Aires, una de las terminales más grandes de acá de Latinoamérica. Esto que está acá es un hospital de cerca de 60.000 metros cuadrados, bastante complejo, con diferentes salas y demás. Y si yo lo miro por afuera, son todos modelos. Ahora, vamos a ir un poquito más allá y vamos a decir algo que nosotros necesitamos, casi lógicamente. Cuando esto yo lo trato de transaccionar, cuando trato de comunicar, y si lo trato de dar a alguien que no es un experto modelador, pero forma necesariamente parte del ecosistema BIM. O sea, no hay que confundir que el BIM es una cosa que solamente puede ser operado por especialistas que tengan grandes máquinas y que sean súper expertos en la herramienta. Nada más falaz que eso. Es la primera vez realmente que nosotros generamos modelos que se asemejan muchísimo a la realidad, y esos modelos tienen que ser accionados y tienen que ser entendibles por personajes técnicos y no técnicos. Acá les voy a contar un caso particular que pasó acá. Estos son los modelos anteriores antes que nosotros hiciéramos implementaciones. Y cuando esto se terminó de ejecutar, fíjense que hay mucha información, o sea, no hay poca información. Acá la gente que trabajó con esto es gente que le puso mucho amor, es gente que le puso mucho tiempo, es gente que sabía manejar la herramienta, es gente que le dedicó mucha atención. Nadie puede decir que nada de eso haya ocurrido. Sin embargo, una de las puntas que tienen que responder los modelos BIM es cómo va a ser operado esto por actores no técnicos. Y cuando esto se lo dieron, hubo el primer problema, que le dijeron, en el tercer nivel, en un sistema particular, por ejemplo de climatización, podría haber sido cualquiera, tenemos un problema, nosotros necesitamos ver eso particularmente, necesitamos ver un sistema de algún nivel porque tenemos
alguna pieza de comando, de control, que entendemos que fue funcionar mal, necesito aislar el problema, le dijeron, está acá adentro, ¿no? Y le tiraron por la cabeza este modelo. Pero la persona dijo, sí, está bien, está acá adentro, pero ¿cómo la encuentro? Porque uno de los grandes problemas es que si yo tengo mucha cantidad de información, también es malo, ¿no? Ahora, cuando hay mucha cantidad de información, ¿cómo sabemos qué es bueno o malo? Cuando ante una pregunta hay cientos de miles de respuestas, ¿cómo sabemos cuál es de la calidad? ¿Cuál sabemos la que tiene razón? Si no, pongan en Facebook torta de limón y van a saber la cantidad de recetas, miles de recetas que le hacen a la torta de limón. Ahora, el problema es que es difícil elegir una. Cuando no había nada de información, uno se lo pedía al vecino. Y bueno, era más difícil acceder a la información. Y ahora que está todo en las redes, uno pone cualquier cosa y salte. Con lo mismo pasa en un modelo BIM. Y se lo tiraban por la cabeza, está acá. ¿Por qué hay un problema? Porque fíjense que esto que está acá a la izquierda es la forma de construcción de inteligencia con la que hace este modelo. Y esta forma de construcción de inteligencia te dice que acá hay un único modelo, una estructura de datos única, que dice modelo único, pero es imposible discernir qué es una parte y qué es el todo. Y la verdad es que uno lo primero que necesita es entender esto como una estructura de datos, una inteligencia que le va asociando a los modelos que va haciendo, para que fácilmente nos podamos encontrar ahí adentro y podemos discernir de entre todo este gigantesco, si se quiere, Facebook que sucede acá arriba, quiénes son unos y quiénes son otros, quiénes son los unos y quiénes son los otros, qué hace uno y qué hace otro. Y acá es muy difícil porque esta estructuración, prima facie, es la estructuración de los programas productores de estos modelos, en este caso fue Revit. Ahora, si yo cambio esto y me voy de acá y digo, me voy a esta torre, y tengo a ver, unas complejidades similares, ¿no? Y vengo acá y digo, yo necesito encontrar la parte de Fire Protection, por ejemplo, del piso 6. Esta construcción que está por acá, fíjense, esto que está por acá adentro, no tiene nada que ver con esto que está acá. Acá me habla con un lenguaje de construcción y acá me habla con el otro. ¿Y cómo me habla acá? Y esto me está hablando de que un problema grande, como está acá, yo lo separé en pedacitos. Esos pedacitos, la parte más chiquitita dentro de lo que es arquitectura, ingeniería y construcción, que puedo partir, es un nivel y un sistema. Esa es la parte individual. Entonces, si yo les doy un mapa del tesoro y les digo que las siglas AA corresponden a aire acondicionado, las siglas IL corresponden a iluminación y las siglas FP corresponden a Fire Protection, y que lo que tiene al lado corresponde al nivel, esos P es el nivel, si acá me decía que yo me vaya al piso 6 y que me traiga solamente la parte de Fire Protection, buscaba en mi mapa del tesoro dónde estaba el Fire Protection, el piso 6, y le decía, ahora que tengo esto, entonces lo puedo identificar fácilmente. Y dentro de toda estructura de datos que yo tenía, pues bien, acá podía identificar fácilmente lo que pasaba a nivel de piso 6 de Fire Protection. Y cuando yo vengo acá y necesito empezar a relacionarme, porque este es el mundo que les va a empezar a tocar, a relacionarme, por ejemplo, con otras ingenierías. Por ejemplo, necesitaba ver la estructura de este mismo nivel para ver cómo calza esto. Y me vengo acá, digo, fantástico. Yo ahora acá tengo el Fire Protection y tengo la estructura. Y si yo necesito saber cómo esto va a empezar a colisionar, a relacionarse con otras ingenierías, porque empieza a haber otras ingenierías, puedo decirle que esa estructura que está acá, generar operatorias que me clarifiquen el tema, la puedo poner, por ejemplo, ahí grisecita, y le puedo decir que tenga una transparencia así, y le puedo pedir a la parte de climatización, porque lo puedo identificar de este mismo piso 6, que se prenda, y la voy a poner, por ejemplo, roja, porque necesito identificar, o le pongo así, cian, pues necesito identificar estos dos elementos para ver dónde pueden haber conflictos si yo estoy hablando con una forma absolutamente secuenciada, encontrando las cosas dentro de un modelo mayor. O sea, antes de empezar a ver lo fabulosos que son estos software que son paramétricos y cómo generan rápidamente documentación, tenemos que entender dónde vamos a poner las cosas que nosotros estemos creando. Para así yo puedo empezar a separar una parte del todo.
Entonces, ¿cómo puedo entender eso? Yo puedo entender primero con una estructura de datos que se llaman los grandes colectores, que se llaman master, en donde toda esta edificación que está acá la puedo separar por los grandes títulos. Por ejemplo, todo lo que yo prendí es climatización. Entonces prendí ahora climatización y lo dejo ahí encendido. Si yo quiero prenderle Fire Protection, bueno, fantástico, acabo de prender Fire Protection y ahora puedo entender los grandes colectores, las grandes distribuciones, los grandes elementos donde están, y ahora puedo entender la complejidad que puede tener solamente Fire Protection. Y si yo quisiera entender cómo es que se empiezan a conjugar las diferentes ingenierías, podría pedir que me dé solamente un piso, porque necesito hacer un trabajo de coordinación, y ya con el piso, desde el punto de vista de coordinación, tengo suficiente trabajo para hacer, porque me voy a encontrar. Y este es el mundo, no es el mundo que va a venir, por si alguno todavía no empiece a pisar conceptualmente estos escenarios BIM, sino es el mundo que ya van a tener, y cuando ya lo tenga van a empezar a entender que los modelos estos se empiezan a utilizar en instancias muy previas a la construcción, justamente para que todos nos encontremos aquí adentro y podamos dialogar esta vez sobre un modelo de construcción virtual pero real. La primera vez que se va a construir, se hacen estos modelos, justamente se llaman VDC, Virtual Design Construction, y es una construcción real. Lo que pasa es que si vos vas al terreno, al territorio, todavía no hay nada, pero esta es la primera vez que se construye. Y cuando yo construyo, entonces, con estos criterios de administración, de qué pongo, qué saco, qué veo, cuáles son los conjuntos de elementos que yo ya tengo preestipulados, estos escenarios de trabajo en donde yo particularmente puedo ver o toda la construcción, o todo un sistema, o un piso cortado como un slice y ver lo que sucede ahí adentro, están articulados, están armados mucho tiempo antes de que el proyecto exista, porque son procesos que yo voy a repetir y repetir y repetir, no solamente para esta obra, sino para otra. Si yo los salto de obra, los cambio y los pongo acá, que es una terminal aeroportuaria, bueno, acá, digamos, cambiará el edificio, cambiará que si tiene más o menos complejidad, cambiará la cantidad de niveles o la cantidad de sistemas, pero conceptualmente no cambia. Si yo necesito ver justamente de nuevo estos sistemas todos juntos, todos articulados, no importa cuáles son, yo de la misma forma puedo tener todo esto, por un sistema de equipajes, o puedo tener, por ejemplo, la parte de Fire Protection mezclado con la parte de estructura. Entonces, de esta forma, para mí es fácil empezar a integrar todo lo que yo voy a producir. Pero el hecho no es primero producir y después veo qué pasa con todo lo que estoy produciendo. El hecho es usar la inteligencia de procesos y una inteligencia articulada de bases de datos, porque yo estoy construyendo bases de datos con cañerías, con sprinkler, con elementos de control, etcétera, con columnas, con vigas, y me estoy integrando en procesos mayores, pero estoy construyendo una base de datos. Y voy a construir con una enorme velocidad. Ahora, si yo no tengo pergeneado cómo va a ser mi estrategia antes de empezar a producir con toda velocidad, seguramente voy a tener un colapso a mayor velocidad. Entonces, estas situaciones, lo que yo me estoy pasando de varias horas para que ustedes vean cómo todos estos modelos están entendiendo una organización que tiene la misma estructura. De nuevo, yo puedo separar la parte del todo. Para mí es fácilmente acceder, saltando, vertiginosamente de un proyecto al otro, pero yo, todos estos criterios analíticos que tengo de visualización, de control, de comunicación, yo los tengo pergeñados mucho tiempo antes. Entonces me es fácil empezar a administrar todo eso. Todos estos procesos que nosotros estamos diciendo no vienen de cualquier lado. Es decir, no hay que confundir que los profesores de Revit van a estar en condiciones de proporcionar una respuesta organizativa. Y este es otro de los problemas. Así como nosotros decíamos torta de limón y tenés 20 millones de respuestas, hoy los invito a que pongan a ustedes en los navegadores BIM Managers, y son todos BIM Managers. Como si la palabra manager, que tiene un carácter, reviste un carácter más de conceptualización, más de organización, de gerenciamiento,
estuviese atado a la parte de BIM, simplemente, ¿no? O sea, un manager es una persona que está pensando en administrar este tipo de información. Entonces, a ver, para entender una parte y el todo, hace falta entonces primero tener una visión de macro, de qué es lo que voy a hacer con esta cantidad de información, cómo lo voy a articular, y después recién ahí yo puedo saltar a los procesos más naturales de generación. Ahora, salimos de estas grandes imágenes y vamos a ir por otras instancias para poder entender un poquito más, particularmente en las herramientas nativas BIM, qué es lo que está pasando. Primero, a ver, la pregunta sería, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? ¿Qué es lo que estoy viendo cuando estoy viendo esto? Esto sería una representación casi tradicional de lo que sería un piping de Fire Protection, de cualquier otro, que lo veo desde este punto de vista y lo puedo entender. Pero si yo lo veo con un poquito más de detenimiento, cada vez que yo toco un elemento de lo que está acá, salta una cantidad de datos que están relacionados, y salta una cantidad de características de esta cañería. Si yo toco este elemento que está acá, salta esta cantidad, y acá tengo previsualizaciones, salta esta cantidad de características que tengo relacionado con este elemento. Cuando toco esto de acá, saltan otras cosas. ¿Y qué es lo que salta acá? En realidad saltan una cantidad de características que no se ven a simple vista ni se pueden dibujar. O sea que lo que yo básicamente tengo dentro de los modelos BIM, ahora ya metiéndonos dentro de lo que es particularmente la herramienta, son dos cosas que van de la mano, que es lo que propone. Y con esto que estoy haciendo acá, estoy construyendo esto que está acá, para no perder de vista el bosque porque me lo tapó el árbol. Lo que yo estoy definiendo acá es un modelo completo que se compone de lo que es la data, que es lo que yo veo, lo que yo puedo percibir, y lo que es el dato complementario a esa cosa que puedo tocar que no se puede dibujar. Vale decir que si yo toco este elemento que está acá, aparte de eso que me diga de que es una boca de incendio, que es un elemento ahí que yo lo puedo instalar, esto tiene una cantidad de relaciones. Tiene, a ver, la presión del flujo, tiene un flujo determinado, tiene la fase de creación, tiene una posición con respecto a un nivel, tiene una altura con respecto a un nivel, tiene un determinado diámetro de salida, etcétera, etcétera. Si toco este elemento que está acá, esto me dice que es un caño, pero es un caño que tiene esta altura de posicionamiento, que tiene este diámetro exterior, este diámetro interior, el diámetro nominal que es esto, que eso que yo toqué ahí tiene una longitud de tantos metros que corresponde a una clasificación de sistema de protección húmedo contra incendio, que el nombre de la protección contra incendio es este, que tiene este material, que tiene este diámetro, que tiene un área determinada, que tiene una rugosidad relativa determinada. Es decir, a ver, todas estas cuestiones ya no son cuestiones simplemente de un dibujito, sino que son elementos que van constituyendo esta base de datos con la que estamos construyendo esto, que es no solamente gráfica, sino inteligencia asociada. Y además, aparte de tener todos estos elementos, a ver, solamente tiene esta visualización. A ver, pensemos que cuando yo estoy construyendo con esto estoy construyendo un modelo de datos en donde la documentación se empieza a autogestionar. Lo que yo hice acá no es una representación en Mosh por un corte que yo hice a mano. Esto que está acá es la representación que me dio este corte. Y esto está atado directamente a esa representación. Si yo muevo la posición de ese corte y la pongo más hacia acá, fíjense que esto ahora, acá, este corte que está pasando por acá, ahora me dio esta visualización. Y esto que estoy acá está modificando la profundidad de campo. Y esto que está acá, que lo corro más hacia allá, ahora está viendo toda la parte de instalaciones más hacia allá. Y si yo no quería ver esto, simplemente lo corro en esta posición y me está dando documentación. Y si yo quería ir a ver qué pasaba por otro lado, no es que tengo que hacer una nueva documentación. Simplemente le cambio el punto de vista y esto me da toda una nueva documentación. Entonces me decís, entonces obviamente yo no estoy en el mismo escenario que cuando yo estaba trabajando con el CAD. ¿Esto qué es? La evolución
del CAD, a ver, no se puede plantear en términos evolutivos esto. Esto, digamos, los software nativos BIM no son la evolución del CAD, forman parte de un paradigma totalmente diferente, en donde la rapidez de generación de documentación no es lo realmente importante que los tiene que importar. Obviamente eso es increíble, pero esto, ya que toda la documentación, una vez que yo le explique cómo es esa documentación, la genera el propio sistema, entonces ahora esto me invita a que yo resuelva otros tipos de escenarios que antes no podía ver. Y esta no es la única representación que esto tiene, ¿eh? Si yo voy cambiando la parte de, digamos, el criterio de representación y me voy un poquito más hacia otro campo de lo que sucede acá, vamos a ver que si yo le hago un clic acá, lo que estoy viendo es la representación tridimensional de esto, y esto que está acá ahora forma parte de un único modelo de datos. ¿Qué significa esto? Y que todo es reactivo. No es que yo tengo acá una perspectiva, acá tengo un corte y acá tengo una planta. Tengo un modelo de datos en donde yo cuando cambio algo en algún lado, esto repercute absolutamente en todos lados. Si yo decido cambiarle la altura de esa cañería que ahí aparece, fíjese lo que está pasando en todos lados, me está cambiando la posición. ¿Por qué me cambia la posición? Y porque simplemente el programa entiende que hay relaciones entre los objetos que están preconfiguradas y que los sistemas los manejan. Esto ocurre de esta forma inclusive desde el mismo hecho de la documentación, de la creación de elementos en sí mismos. Fíjense lo sencillo que resultaría que yo pueda crear un cambio, un aumento de, digamos, de estos sprinklers que acá aparecen, que ahí los estoy seleccionando particularmente una partecita dentro de todo ese proyecto, seleccioné esos dos y se me selecciona en todos lados, se me selecciona en la planta, se me selecciona en el corte, me lo está marcando allí, se selecciona en 3D, y con estos elementos puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, crear acá, por mi cálculo me dijeron que tengo que poner 2 sprinklers más acá. ¿Y cómo sería esto trabajado en los sistemas tradicionales? Bueno, en los sistemas tradicionales tendría que dibujar alguna línea y darle la caracterización del layer, etc. Acá no se trabaja de esa manera. Acá se trabaja con características de conexionado automático. Cuando yo toco un objeto, como dije recién, se despiertan un montón de características físicas del objeto y complementarias, la metadata del objeto, y un montón de posibilidades que yo tengo de generación de traza. Por ejemplo, este objeto que está acá, mi intención es conectarlo con esta traza que está acá. Y fíjense lo que va a pasar acá, porque va a pasar muy rápido, que esto lo que hizo fue conectarse, ponerle automáticamente las piezas que yo definí y conectar este sprinkler que estaba acá, que estaba en un Z distinto incluso, a este elemento que estaba acá. Si a mí me faltaría colectar me es más fácil verlo de esta posición. Y aunque fuese en 3D, le digo ahora conectarlo a y está poniendo esta cantidad de elementos en automática. Y cuando yo ya hice un cálculo y decidí que los diámetros son los que tienen estos primos que tienen al costado, para mí simplemente me es muy fácil tomar las propiedades que tengo de algo y del otro, porque, a ver, se lo puedo cambiar a mano, se lo puedo cambiar de esta manera. Y lo que pasó fue que todo esto se autodocumentó en planta, corte, vista, axonométrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esta traza que está acá yo necesitaba, porque vi algo particular que se tenía que cambiar de posición, simplemente con las flechitas le cambio de posición y esto se va a autoactualizar. Es decir, que el gran problema acá ya no pasa por la documentación, sino que lo que pasa es de qué forma yo genero inteligencia para que esto que voy a hacer muy rápido sea reactivo a mis intenciones de proyecto. Esta es la primera vez que lo que va a pasar es que yo puedo reunir mis intenciones de proyectos en comportamientos que se llaman comportamientos paramétricos. ¿Y qué es un parámetro? Bueno, un parámetro es una condición que regula un comportamiento. Por ejemplo, si yo dijera que las distancias entre los ejes de estas cañerías tendrían que ser iguales,
fíjense que acá yo estaría poniendo una cota en términos tradicionales de otros programas. Sin embargo, yo no estoy poniendo una acotación. Yo lo que le quiero dar es una intencionalidad a esto, es decirle que sean iguales. Con este botoncito de acá, esto se transformó en un dato igual. ¿Qué va a pasar con esto? Que ante cualquier modificación que yo ejecute sobre alguno de esos elementos que está condicionado por mi parametrización, cada vez que yo lo modifique, fíjense que se va a mantener con esta condición de igualdad. Por lo tanto, yo no solamente estoy empezando a diseñar y a conexionar de una forma como nunca antes lo había podido hacer, sino que además yo lo puedo llenar de unas intencionalidades que antes era imposible de definir, de condicionar y menos de, digamos, de rastrear. Entonces, a lo que nos invita conceptualmente BIM, empezando del lado de la cabeza, es cómo yo voy a estructurar mi línea de pensamiento para que la generación de un modelo, que se hace en muchos casos casi automáticamente, pueda tener las condiciones que yo defino como diseñador, como constructor o como operador del modelo que voy a recibir. Hoy por hoy, a ver, nosotros queremos que no se obnubilen por los dibujitos y por eso empezamos por acá, pero después tratamos de explicarlo con dos cañitos muy sencillitos. El gran problema es, volvemos a decir, cómo nosotros vamos a articular para que todo eso que yo les mostré que se hace con tanta rapidez, cuando caiga acá, esto se pueda entender. La otra gran cuestión que está sucediendo es que el mercado ha evolucionado tan velozmente los últimos años que casi todas las piezas, y más en el campo de lo que es la parte de Fire Protection, ¿no? Casi todas las empresas que de alguna forma tienen que ver particularmente con esta ingeniería, están generando una cantidad de contenidos increíbles que simplemente ustedes ya lo tienen disponibles para utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, es Vitaulic. Fíjense que esto, que es una página específicamente lo que se llama MEP, que es Mechanical, Electrical y Plumbing, particularmente hablando de la herramienta BIM o del concepto BIM. Generalmente hay como grandes áreas, uno es arquitectura, otro es estructura y el otro es la parte de mecánica, eléctrica y plumbing que justamente involucra a todo lo que sea protección contra incendios. Bueno, esta página que está acá, digamos, focaliza todos los fabricantes que están generando contenido MEP. Pero, a ver, hay muchísimos elementos, muchísimos fabricantes y seguramente acá les trajimos un ejemplo, uno particular, que ustedes para esta área ya creo que lo conoce, que es Vitaulic, o sea que puedo filtrar inclusive por un fabricante, y fíjense que esto empieza a encontrar un montón de elementos que son particularmente de un fabricante reconocido, y cuando uno hace clic en alguno de estos elementos, esta pieza tiene una enorme cantidad de información. Recuerden que no solamente es la data, o sea, la parte física, sino la metadata que tiene estos elementos, que ahora van a poder integrar parte de la inteligencia de los modelos que están haciendo. Y además, no son los únicos elementos que se generan, sino que dan una enorme cantidad como de estrategias preestablecidas que se llaman plantillas o se llaman templates, en donde la fuerza mayor de definición, el mayor trabajo de definición de materiales, de elementos componentes, de elementos de control, de formas de documentación, criterios de extracción de data para hacer el pedido directamente y que te llegue a tu obra o a tu empresa paquetizados los elementos, o aquellos largos de cañerías que son largos comerciales y que tienen que tener una sección determinada, un largo determinado, todo eso ya viene preestablecido. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, que estoy utilizando aquí. Esto es un template, así se llaman, de Vitaulic, en donde cuando yo voy a generar trazas ya viene un montón de cuestiones predefinidas. Vamos a ver rápidamente si yo empezara sin nada de esto, cómo sería la cosa, ¿no?
Si yo tendría que empezar absolutamente de cero, como estos sistemas que vienen allá preestablecidos, los sistemas estándar, uno arrancaría de acá. ¿Cómo se hace una traza normalmente acá? Bueno, se empieza con un criterio estandarizado que se llaman pipe types, que definen una inteligencia interna de cuáles son los elementos y los diámetros con los que esto se comporta. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense que cuando yo decido hacer una traza, yo ya tengo una cantidad de diámetros disponibles. Vamos a suponer que yo quiero un diámetro de 100. Tengo una cierta condición paramétrica, que yo estoy relacionado con un nivel, pero lo puedo poner a una altura. Por ejemplo, lo quiero poner a, esto está en milímetros, pero puedo cambiar la unidad, o sea, a 2 metros. Y cuando yo empiezo a generar esta traza, fíjense que acá lo que me está poniendo es un pipe, pero en cuanto yo cambio la posición de mi traza, empiezan a aparecer otras cosas. Automáticamente, cuando yo genero esta traza, el programa sabe que tiene que poner unos elementos de acople que se llaman fittings en cada uno de los extremos y con eso empieza la construcción. Y así empieza la construcción. Si yo quiero seguir agregando elementos y me posiciono en una porción particular de la traza, como esto se tiene que conectar con una traza existente, va a poner estos elementos de acople. Pero esto lo está haciendo solamente en 2D, a ver, no de ninguna manera, porque a medida que yo estoy haciendo esto, esto lo va construyendo estos modelos de datos. Y fíjense que yo esto lo puedo visualizar tanto en 2D como en 3D. Y en uno o en otro caso, yo puedo generar estas modificaciones donde me resulte más conveniente y le puedo dar estas caracterizaciones, lo estoy modificando paramétricamente los elementos. Fíjense que lo que estoy poniendo acá son las longitudes de estas piezas, porque yo puedo modificarles desde el dato, y ese dato que estoy modificando me está modificando justamente la traza. ¿Y esto dónde está apareciendo? Esto está apareciendo en esta planta, en esta visualización tridimensional y en esta sección que yo tengo acá. Pero si yo dijera que me tengo que poner a hacer toda la configuración de esta traza, específicamente para las piezas de Bigtaulik en este caso, tendría que empezar desde cero definiendo cómo son esas trazas. Sin embargo, como dijimos, simplemente yo, digamos, accediendo a la compañía y bajándome sus templates, tengo acá un montón de definiciones ya preestablecidas. Por ejemplo, tengo este que está acá, yo voy a hacer exactamente la misma traza, que ahora me dice que tiene todos estos diámetros. Pero estos diámetros que están acá son diámetros establecidos por el fabricante en donde sus piezas se pueden adaptar. Entonces, si yo defino que estoy haciendo una traza que tiene un diámetro de 100 a esta misma altura y hago exactamente la misma traza, ya no va a suceder lo mismo. Yo voy a hacer exactamente la misma traza. Fíjense cómo esto va construyendo de esta manera. Ya las piezas que pone son piezas específicas. Los elementos que están acá son elementos específicos para que trabajen con estos componentes. Y no es un único componente, sino que acá pone un componente particular que se llama fitting, que tiene todas sus propiedades, ya son propiedades particulares. En este caso de Bigtaulik, les puedo comentar que no solamente Bigtaulik, sino muchas empresas que hacen componentes para la industria de lo que es la protección contra incendios ya lo tienen a esto, y las que no lo tienen lo van a empezar a hacer porque si no se quedan fuera de mercado. Fíjense que tiene un montón de descriptores, o sea, son los metadatos estos, que automáticamente les está diciendo todas las características que tiene. Y además estas piezas de ajuste que además se las agrega individualmente, con todas estas caracterizaciones que los describe. Pero no solamente esto está haciendo, sino que también, como habíamos dicho, esto está generando el corte, la sección. Y ahora cuando empiezo a componer esto, no es que tengo 3 proyectos acá, sino que tengo un único proyecto que está siendo visualizado de la mejor forma posible para que el proyectista lo pueda llegar a entender. Cualquier modificación que se haga en cualquier instancia, esto va a ser reactivo. Es más, cualquier acción de creación de nueva traza, esto lo va a poder entender. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo por acá y le digo que yo lo que necesito es crear una sección de cañería que ahora se engancha a esta que está creada y que venga hasta acá, bueno, esto
ya le va a empezar a poner las características y los elementos necesarios para que esa traza se ejecute. Otra cosa, si yo decido por proyecto decir que me voy a ir a extender para allá, porque me quedo corto esta cañería, y yo acá tengo un codo, todos los elementos tienen una inteligencia asociada que me permiten, si tienen la capacidad, darle continuidad, por ejemplo, a esta traza. Y todo lo que va a suceder acá lo hace en forma automática porque alguien reglamentó que esta pieza de curva ahora se puede transformar en un TED y yo puedo, a través de estos elementos que se llaman conectores lógicos, conectar esta cañería y seguir su traza, por ejemplo, hacia la derecha, porque se completó el proyecto de esa forma. ¿Cuánto tiempo hubiese tardado yo en generar toda esta documentación o esta modificación en la traza con la claridad que lo estoy haciendo? Ahora, ¿estos son los únicos elementos que yo voy a tener? Obviamente no, sino que empiezan a haber otros tantos componentes. Y cuando yo quiero generar esto con otros componentes, bueno, no solamente tengo esa tipología, sino que tengo acá todas las tipologías que me ha dado la empresa ya predefinidas. Cuando yo me meto acá adentro y hago exactamente la misma traza que acá aparece, vamos a hacer una cosa muy parecida, fíjense que ahora esto va a poner una característica distinta. ¿Cuál es la característica distinta? Y acá tengo piezas que tienen otras configuraciones. No son exactamente las mismas piezas que son estas. Es más, cuando yo genero acá la creación de las trazas y me engancho a la traza tal cual existe, los elementos que están poniendo acá de acople empiezan a ser diferentes unos a otros porque tienen un criterio, una inteligencia diferente que está definida hacia adentro. Por eso lo que le contaba es acá, yo no le explico, yo no dibujo, sino que yo proyecto una cañería con la inteligencia asociada que tiene acá adentro. Cuando yo me voy a la parte de los segmentos, inclusive esos segmentos, en este caso está usando esto que dice copper, por ejemplo, acá tienen, conforme yo vaya cambiando todas estas características, cada una de estas tiene una cantidad de información, por ejemplo, anchos nominales, diámetros nominales, etcétera, 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 que se autoconfiguran y si no, el usuario los puede configurar a su uso. Pero en realidad hay tanta estandarización ya creada que lo único que yo tengo que definir es con cuál de ellas voy a adoptar o cuáles de ellos voy a adoptar para que las trazas que estoy generando obviamente se adecuen a los proyectos que yo estoy realizando. Pero se hace de esta manera y lo que voy a estar integrando son estos modelos macros que se van a empezar a enlazar con otros modelos BIM y se van a empezar a generar otro tipo de escenarios. Antes de irme a otro tipo de escenario y después ir cerrando, les quiero mostrar que no solamente esto hizo la planta, hizo la sección, hizo el 3D, sino que paralelamente a esto, lo que estuvo haciendo con esto es una contabilización de los objetos. O sea, a medida que yo voy creando estos elementos, hay diferentes preguntas que yo me tengo que responder. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a integrar? ¿Cómo lo voy a computar? Con esos cómo se construye conceptualmente un modelo BIM. No simplemente entrando y haciendo cañitos a toda velocidad. Eso no es crear un modelo BIM, eso es crear un 3D con una herramienta poderosa, pero poco de inteligencia tiene asociado. Una de las características entonces que esto está haciendo, aunque nosotros no querramos, es crear unos schedules en donde todos estos descriptores que nosotros estuvimos poniendo se empiezan a posicionar acá en estas planillas. Vamos a verlo de nuevo, a ver, para que se entienda la potencia que tiene todo esto. Yo acá tengo diferentes planillas, y vamos a abrir más características, fíjense, todo esto que estamos haciendo. Planillas que están buscando, estos están desesperadamente buscando datos de lo que el proyectista va creando. Si yo borro todo esto, o sea, me quedé absolutamente sin nada. Y acá tengo una planilla, acá tengo una sección, acá tengo 3D, acá tengo otra planilla, acá tengo una planta. Vamos a hacerlo despacito esto. Si yo decido entonces crear mi traza dándole esta definición paramétrica que construya
con diámetro 125 a 2 metros de altura, con esta caracterización de Victaulic CTS, y yo empiezo mi traza en la planta, automáticamente el programa va generando toda esta información en todos lados. Fíjense como las planillas. Yo solamente acabo de crear una sección de un pipe, ya me la está contabilizando, me dice cuál es, y empiezo a tener un montón de datos, y empieza a decir cuál es el fabricante de esto. Esta planilla me cuenta otra cosa, es una planilla avanzada de pipes, es una orden de pipes, donde está hablando del diámetro y otras características que esto tiene. Y yo no terminé no terminé. En la medida que yo sigo creando, acá yo solamente creé un pipe, ahora voy a empezar a crear otras piezas. Entonces, si yo continúo mi traza acá, el programa no solamente va a seguir automáticamente documentando, sino va empezando a poner todas las piezas que esto tiene. Si yo ahora acá me fijo, esto que estaba hablando solamente de pipe se quedó allí porque ahora puso 2 de esto que añadiría de 125. Pero acá puso más elementos. Y cuando yo toco el elemento, me dice que hay una pieza acá, y cuando la toco en la planilla, se me despierta en el dibujo. ¿En dónde en el dibujo? En todos lados, porque estos programas tienen unas características particulares que se llaman bidireccionales. ¿Qué significa la bidireccionalidad? Que este elemento que está acá es un elemento en cualquier lado donde se lo estimule. Si yo lo toco acá en la sección, se va a seleccionar en todos lados. Si yo lo toco en la planta, se va a seleccionar en todos lados. Si yo lo toco en el 3D, se va a seleccionar en todos lados. Si yo toco en la planilla, se va a seleccionar en todos lados. Se va a seleccionar en todos lados igual. Fíjense, acá hay 2 de estos cuplas. Cuando selecciono, son estas 2 cuplas. Acá hay un caño, son estos 2 caños. Entonces, para mí es muy fácil empezar a identificar mi proyecto. O sea, acá lo que da es el tiempo enorme a la capacidad que nosotros tenemos como profesionales, como proyectistas, de hacer el mejor proyecto posible. Porque la verdad que estudiamos para eso, no para hacer toda la documentación, ¿no? Sino que la documentación se está ejecutando de esta forma porque yo lo que estoy haciendo es darle inteligencia, por qué esto aparece gris, por qué aparece naranja, por qué aparecen estos schedules que están contando estas cosas segmentadamente, cada uno con su especialidad. Es más, yo le estoy contando a esto, cómo esto está apareciendo en las hojas en forma automática. Fíjense lo que pasó, voy a volver a borrar, porque yo toda la parte de documentación la puedo dejar preestablecida. Y puedo decir que mi entregable finalmente, que es esta hoja que va a tener este rótulo, que va a tener estas visualizaciones, que van a tener estos schedules, estén esperando simplemente a que alguien proyecte. Todo este trabajo que se lleva puesto enormes cantidades de horas para armar las láminas, para poner las contabilizaciones, etc., yo lo puedo tener absolutamente vacío con todos mis estándares esperando que alguien proyecte. Y cuando alguien se pone a proyectar, automáticamente van a aparecer en todos lados, porque yo ya lo establecí de esa forma. O sea, ¿qué es lo que hice antes? Darle inteligencia a todo mi proceso para que estas cosas estuviesen acá pergeñadas. Es más, desde el punto de vista de los criterios de ensamblaje que esto permite hacer, yo que les preparé un pequeño video, fíjense si yo tuviese que llevar a los aspectos de fabricación, por ejemplo, y crear porciones documentales preestablecidas. Esas porciones documentales preestablecidas se llaman ensamblajes, donde yo puedo seleccionar las porciones de elementos que van a componer ese ensamblaje. Y en modo absolutamente automático, crear, esto fue un simple clic, crear esto que yo armé hace un ratito a mano, bueno, esto puede estar creado abajo de un solo botón. O sea, que aparezcan las cantidades, que aparezcan las visualizaciones, que aparezcan las cantidades de piezas, otro ensamblaje. De nuevo, un solo botón. Y obviamente todas esas piezas que están ahí, todos esos criterios que aparecen en esos schedules, las visualizaciones, etcétera, son, digamos, diseñadas, la forma en que aparece, eso sí por un BIM Manager, por una persona que está esperando cuáles van a ser las automatizaciones que yo voy a generar para que los modeladores no modelen, sino que los proyectistas proyecten
y que yo pueda tener en definitiva, si necesito un modelador que lo asista, o una persona que automatice los procesos que antes me llevaban muchísimo tiempo. Porque todas estas son horas que yo tengo que pagar. Es decir, yo no puedo hacer un diseño de un proyecto que esté perfectamente realizado y obviar la documentación que tenga. Todos esos elementos que aparecen ahí, las flechitas, que son los tags, están leyendo inteligencia. Además del número, están leyendo cuál es el diámetro, cuál es la característica del material, cuál es la posición que tiene, cuál es el nivel que está asociado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que estos modelos BIM no solamente van a ser para diseñar, para computar, para comunicar, para digamos, realizar todas estas acciones digamos, concatenadas que permiten el concepto de una forma, la verdad que nunca antes vista, sino que en realidad también sirve para crear escenarios analíticos que me permitan tomar decisiones estratégicas, cuando estas decisiones estratégicas son fundamentales para ahorrarnos muchísimo tiempo y dinero y tener mucha más precisión del proyecto que antes. Por ejemplo, yo me voy a concentrar en este piso que está acá. Fíjense que este piso que está acá tenía como diferentes secuencias. Yo podría también configurar esto para que me tome simplemente de otra área, como estos que están acá, y generar diferentes criterios ya preestablecidos, aparecen o desaparecen, o aparecen con ciertas características estos sistemas contra incendios, porque por ahí necesito ver particularmente los montantes y las distribuciones de una forma particular, o necesito ver un entorno determinado que me diga, mira, yo en esta área que está acá, en este piso que está acá, yo necesito analizar particularmente los problemas que pueda tener con las instalaciones más grandes. En este caso de acá, si yo veo el navegador, dejé solamente del entrepiso la instalación de HVAC, la instalación de climatización, que la representé en color azul, y eso se lee acá en el navegador, aparte del nombre, ¿no? Y también, porque es muy fácil de recorrerlo, dejé prendido de ese mismo entrepiso, dejé la instalación contra incendios. Y mientras, a ver, ¿cuántas cosas van ocurriendo, no? Porque mientras una persona acá está modelando, o sea, proyectando, otro está documentando, otro está computando, yo paralelamente, en forma simultánea, sinérgica y colaborativa, que de eso se trata BIM. A ver, BIM es un concepto, nuestra definición de BIM es esta, es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas en un ambiente simultáneo, sinérgico y colaborativo, y que permite la integración de actores técnicos y no técnicos. O sea, tiene que ser totalmente democrático, y yo puedo empezar a enlazar procesos en forma paralela, administrada, que sale del mismo concepto de la creación del modelo, pero con actores diversos que están atados a ese modelo y que están ejecutando diferentes acciones. Por ejemplo, una de las acciones que yo puedo establecer, aparte de hacer una rica comunicación y entendimiento, es adelantarme los problemas de procesos de interferencias. Entonces, si yo me creo los escenarios correctos, yo podría adelantarme y decirle, bueno, yo necesito ensayar esto para saber dónde voy a tener los futuros problemas, ¿no? Y el programa entra en una instancia de análisis. Una de las preguntas que uno se tenía que hacer era cómo lo analizo. Uno de los análisis es, si yo me tengo que mezclar con unas instalaciones más importantes, como son los grandes tachos de aire acondicionado o las grandes bandejas eléctricas, ¿cómo yo me aseguro de que mi altura de pases está pasando por donde tiene que pasar y que yo no me encuentro con ninguna colisión en esa traza? Porque sabemos que después la obra no te deja pasar ni una solita. Entonces, esto, que es una construcción virtual, se puede adelantar a esos procesos generando unos criterios de análisis en donde yo pueda justamente sumar estos conceptos, ¿no? Entonces yo puedo generar un test, que son criterios analíticos. Estos también hay que hacerlo de una forma muy inteligente, ¿eh? No se puede ensayar un modelo todo junto. Muchos de los que hablan de clash detection, que hablan porque hablan muchas veces, y te dicen vamos a hacer un clash detection, te dicen vamos a hacer un clash detection de este edificio.
como esto que proponía este modelo. Como acá no se puede separar una parte del todo, seleccionar acá los grupos de colisión es casi imposible. O sea, si yo acá tiro un clash detection, me va a dar 5 millones de problemas. Lo que yo hice acá fue empezar a separar selectivamente cuál va a ser ese clash detection. Y este criterio de colisión yo le puedo dar una intencionalidad. Por ejemplo, que esto sea file protection versus HVAC, ¿no? Y es específico. Y yo acá lo que le estoy diciendo es que esto que estoy haciendo es del entrepiso, o podría haberlo hecho en el piso 00, piso 01 o en los subsuelos. Yo soy absolutamente específico y lo que estoy diciendo es, yo necesito que ahora, dentro de todo lo que yo pueda seleccionar, fíjense que está seleccionado solamente el escenario que yo seleccioné, le quiero decir, ahora, lo que sea File Protection, yo puedo seleccionar todo el conjunto de elementos o podría empezar ahora a seleccionar lo que más me importa, que son, por ejemplo, los pipes, porque ahora sí esto lo está dividiendo en sus componentes. Hay 162 sprinklers, hay 7 equipos, hay 590 pipes, hay 561 pipe fitting, accesorios, equipos mecánicos, y yo todo esto lo puedo identificar. Pero le puedo decir, acá lo que me interesa es que chequees si hay interferencia entre lo que son todas las trazas de pipes versus la parte de aire acondicionado, y acá también le podría decir lo que quiero ver, frente a los ductos y a sus ajustes, por ejemplo. Y también podría decir casi todo, le puedo decir, mira, chequeámelo con todo lo que es aire acondicionado. Fíjense que hasta ahora este programa no reaccionó, ya que hay ciertas condiciones de colisión, que bueno, no es un curso de lo que va a ser un curso de colisión, sino para que puedan, que le podamos transmitir más o menos toda la cantidad de escenarios que esto permitiría, ¿no? Cuando yo le digo que corra este test, lo que va a hacer esto es identificar todas estas pequeñas porciones que tienen problemas. Fíjense acá, Sí. como esto, lo que dio fueron 122 colisiones entre las trazas de lo que es Fire Protection y las trazas de lo que son los tubos. Ahora, si yo no hubiese tenido la capacidad de identificar estas pequeñas porciones para que yo pueda tener foco y control sobre lo que estoy analizando, acá hubiesen dado millones. Y una vez que yo puedo tener esto, puedo identificar a cada uno de estos problemas, particularmente, vamos a decirle que yo quiero identificar porción por porción, entonces a cada una de estas interferencias, que sería muy difícil de encontrarlas en un dibujo bidimensional, muy difícil. Y si no tuviese esas herramientas, también muy difíciles. Y además, todo esto que está acá, yo lo puedo identificar y le puedo empezar a dar características, si esto está aprobado, no está aprobado, qué fue lo que encontró, el estatus que esto tiene, lo puedo, digamos, decir que esto está resuelto y esto me va a cambiar de colores acá, o me puedo decir que esto que está acá está activo y me va a cambiar de color, y esto que está aprobado, que está, o sea, le puedo empezar a dar una caracterización a mi problema para que una vez que esto se comunique, le puedo dar, obviamente le puedo dar una persona, ¿no? Se lo puedo asignar a alguien en particular a esto, porque también es una máquina de empezar a dar justamente asignaciones particulares a quién se lo voy a asignar, a, qué sé yo, a Héctor Miller. Entonces, esta persona que está acá podría empezar a entender que esto es un problema que tiene que resolver él, particularmente junto con algún otro miembro si yo también se lo asigno. Pero no es que simplemente está encontrando un problemita, sino que hay toda una forma de transacción del dato de comunicación de lo que sucede con eso. Es más, una vez que yo generé todos estos, puedo generar inclusive criterios de comunicación de reportes que pueden estar, digamos, asociadas a algún tipo de página web, por ejemplo, que cree una especie de página web para que yo, semana a semana o en forma quincenal, podría estar chequeando que estos reportes se fueron actualizando con el tiempo y que las personas que tuvieron que ejecutar los cambios efectivamente lo ejecuten, porque después que cada uno se llevó su problema
digamos, por separado. Vamos a grabarlo acá, esto en el escritorio, vamos a decirle que este es ese entorno de comunicación. Esto me está generando una cantidad de información que fácilmente distribuible al resto de los equipos. Entonces, nadie va a quedarse sin ver, nadie se va a quedar sin enterar, pero tampoco lo que va a suceder es que nadie tampoco se puede dar por no enterado, ¿no? Eso que acabo de hacer es esta paginita que está acá, que es un reporte. Hay muchas formas de hacer reportes en donde cada una de estas colisiones está perfectamente identificada, ¿no? Y cuando yo le hago clic en una, me muestra, inclusive me da la identificación particular porque cada una de estas piezas tiene su documento de identidad, que es único en todo digamos, el modelo que estoy generando. Entonces, como para resumir, a ver, este no es el mundo que va a venir, este es el mundo que ya está, ya está encima de nosotros. Esto no se resuelve con un profesor de Revit, lamentablemente, sino que el profesor de Revit lo que va a hacer es dar las herramientas, pero lo que son los escenarios, la administración de las bases de datos, o sea, lo que tenemos acá al costado, la forma de articular esto con todos los participantes del proyecto. No importa la envergadura que tenga el proyecto, la estructuración de cómo yo voy a generar esa base de datos para que yo pueda separar la parte del todo, es una condición, fundamental de lo que es la cabeza BIM, que lo que busca es un juego de estrategias que esté mucho tiempo antes que empiece el proyecto, ordenado y articulado para que los proyectistas hagan su mejor trabajo y que yo pueda enchufar de alguna forma a un montón de actores que antes era difícil enchufarlos en el proyecto, que por ejemplo ejecuten la parte de la documentación que yo tengo que entregar, pero no hace falta que ponga un senior a hacer la documentación, porque los procesos ya están armados y los programas permiten la autodocumentación, y si no, simplemente alguien lo que puede hacer es estructurar esa entrega. Mientras que alguien de forma paralela esté analizando si eso se choca o no se choca, y alguien podría estar generando el build de materiales, por ejemplo, compras, de una forma absolutamente prolija, sin equivocaciones, para que es más, pueda llegar hasta paletizado a la obra y, digamos, asociado incluso a cada porción, porque tiene la capacidad de saber dónde está. Así que bueno, fue una presentación bien a vuelo de pájaro, tratando de ser lo más conceptual posible, sin que ustedes se obnubilen por lo hollywoodense que pueden aparecer los dibujitos, ¿no? Así que, Héctor, muchísimas gracias. Sí, yo quería preguntarte una cosa. Suponete que hacemos un modelo y no lo tenemos bajo protocolo, pero bueno, ya lo hicimos. ¿Es posible hacer todo esto que vos estás mostrando a posteriori, o es algo que tiene que ser pensado desde antes? O sea, si yo hago un modelo y empiezo y lo hago mal, por algún motivo, no pensando en estas cosas inicialmente, ¿qué pasa después? ¿Lo tengo que hacer de vuelta? ¿Me sirve? Contame eso un poquito, porque no quedó claro. Héctor, estás en silencio. ¿Estás en silencio, Héctor? Sí. Sí, estoy tan acostumbrado a que en mi casa me hagan callar la boca que ahora me callo yo solito, ¿no? Pero lo puedo decir acá porque mi mujer no está, así que yo así lo podemos decir. A ver, la construcción de este modelo es una construcción con una especie de ADN, ¿no? Es genética la construcción. Y algunas cuestiones genéticas son muy difíciles de revertir. Es decir, si yo lo que tengo es un modelo que empezó a crecer mucho y que las definiciones estratégicas con las que después lo voy a controlar, computar, documentar, mantener y operar, no se han tenido en cuenta, difícilmente se puede arreglar. O sea, todos estos programas tienen una característica particular que se llama intercambiabilidad. Así como ustedes vieron cuando yo hice esa traza que copió las propiedades de un lado al otro, parte de esa inteligencia se puede transferir, pero parte no. Y esa otra parte de inteligencia que no se puede transferir, no se puede arreglar, es muy difícil de revertir. Eso es un escenario. El otro escenario es que si esto se hace en estructuras de base de datos, como normalmente se hacen, que son estructuras de base única,
O sea, hay una sola ingeniería de Fire Protection, una sola ingeniería de arquitectura y estructura, otra sola ingeniería de climatización, pero está todo junto, un edificio todo junto. Así es como se construye hoy el 90% de los modelos, lamentablemente. Después, cuando se quiere administrar, tampoco es fácil administrarse. Y esto no es algo que guste escuchar demasiado, pero es la pura realidad. Si no, después tenemos esos modelos de estructuras únicas y cuando lo quieren arreglar, simplemente no se puede. No sé si contesté tu pregunta, Fabi, o si estás por ahí. Sí, sí, claro, la contestaste. En realidad, y sobre las bibliotecas, estas bibliotecas que vos estabas hablando, ¿hay alguna recomendación sobre qué tipo de bibliotecas? ¿Todas las bibliotecas son iguales? ¿Todas están pensadas y estandarizadas? ¿Qué cuidados hay que tener con eso? Mirá, voy a volver a compartir pantalla. Lo que vos dijiste es algo que yo no dije y es fundamental. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, lo estamos viendo. Bueno, acá pasó lo mismo, ¿no? Y vamos a ver un poquito esto, ¿no? A ver, acá pasa con todos los elementos, ¿no? Si yo dejo, esto es otro escenario, solamente las luminarias, esto es un tipo de luminaria, fíjense, hay cientos. Bueno, si yo me hago un detalle en la luminaria, empieza a pasar esto. A ver, y esto no es de lo más complejo, pero ¿a quién le sirve esto de acá? Que tenga clic. O sea, el sobremodelamiento, y esta no es una familia de las que está peor hechas, mucho peor hechas. ¿Qué me refiero? Que lo que resulte bueno para alguna persona viéndola así, le da una rosca tremenda a esto, ¿no? Si agarras una silla le ponen hasta el bolillero que tiene adentro los rulemanes. En realidad, esto puede pesar más, cada uno de estos puede pesar casi un proyecto completo. Entonces, las familias que se hacen, los que se empezaron a hacer hace un tiempo, tuvieron que volver todas hacia atrás, porque simplemente después no habrían los proyectos. Fíjense cómo empiezan a hacer las familias ahora. Acá Pitaulik caminó por acá. Fíjense que esto no tiene un sobremodelamiento. Le podría poner, antes estaba hasta la marca, estaba el labiecito, estaba la impronta de, no sé, del lugar de la costura, estaba si esto era que tenía algo como una curva, un radio puesto ahí para que cuando te agarres no te corte, hasta le dibujaban eso, cuando en realidad el objeto se veía, a ver, ¿quién va a ver esto de acá? Nadie. Y acá ya perdiste la percepción. A ver, el software, o sea, todos los software que generan la administración de esto en video, para que esto lo pueda entender, hace un proceso que se llama teselado, ¿no? que lo divide en pequeños triangulitos, porque en la pantalla no existe la curva. La curva se hacen con millones de segmentos chiquititos que tienen la sensación de curva. Y eso hace estresar a la placa de video. O sea, la placa de video, la base de datos, lo que pesan estas lamparitas, para que el uso de eso sea totalmente inocuo. O sea, a ver, acá hubo mucho camino hacia adelante que las empresas que generaban esas familias tuvieron que desandar, muchas. Ahora, por supuesto, hay un aprendizaje mayor, pero los modelos que estaban hechos con estos elementos son modelos tan pensados que le das clic para que abran y no abren, ¿no? Menos en instancia de mantenimiento y operación, que sirve mucho menos, ¿no? Quizás sirve para que yo en algún punto ponga una cosita y le haga un render, pero el render es un instante, un suspiro en la vida de un modelo. Si un modelo tiene que estar analizado, tiene que ser diseñado, tiene que ser construido y documentado y certificado, y después generar la instancia de mantenimiento y de operación. ¿Cuánto tiene que durar un edificio? ¿50, 70, 100 años? ¿Cuánto es un render en todo ese proceso? A ver, ¿cuánto es la instancia de diseño en todo ese proceso? Entonces, si nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es dejando un modelo matemático que va a vivir toda la vida de ese edificio, los BIM managers, los BIM coordinators o BIM advisors, que es lo que están por la cultura, nunca, nunca, nunca deberían dejar pasar este tipo de elementos que me destrozan la base de datos, ¿no? Eso es lo que tiene que estar mirando una persona a nivel administrativo. Héctor, tenemos una pregunta en el chat. Entonces, el lot depende según
según uso de mi proyecto, ¿eso quién lo determina? El load ideal, ¿cuál debería ser? Estás en silencio otra vez. Hay una especie de estigmatización que vino quedando de los años, ¿no? Esta palabrita love, para los que no conocen, tienen dos acepciones, si se quiere, en la misma palabrita, porque una es level of development y otro es level of detail. El level of detail se refiere al nivel de detalle gráfico, que va desde, no sé, 100 hasta 500, etc. Pero se confunde esto con el nivel de detallamiento de modelación que tiene que tener, no en cuanto a su precisión, sino en cuanto a que yo lo vea igual que el elemento. Esto no es un LOD 500. El LOD 500 dice, ¿qué grado de detalle tiene que tener? Tiene que tener un grado de detalle aceptable para que este elemento que voy a poner, que pueden ser por miles, se junten con otro elemento que tengo que poner de otras ingenierías que se tienen que juntar por miles. Entonces, tengo que ver muy bien eso, y eso en algo que se llaman los protocolos, que hay poco, y lo que hay más son los que se llaman BEP, que son los Building Execution Plan, que son los modelos de contratación con los cuales se definen estos modelos BIM. Hay que aclarar muy bien que ese level of detail no puede atentar contra la salubridad del modelo, y que estos niveles de detallamiento no pueden ser excesivos. No es que se vean mal, pero no pueden ser excesivos porque no, simplemente eso no va a vivir. El otro LOD es el nivel de inteligencia. ¿Cuál es la metadata que eso tiene que tener para que se defina? Y eso también tiene que estar muy bien definido. Y acá entramos también en otro escenario falaz, que muchos piensan que los modelos BIM son modelos para ejecutar el Facilities Management, cosa que no es así. O sea, le ponen el precio, el proveedor, a ver, hay datos que tienen que estar llenados desde el modelo, pero no todos los datos se llenan en el modelo. Lo que sí tiene que tener es el parámetro, o sea, la característica, para que se enlace con otros software especialistas en Facilities Management, y estoy hablando de ERP como SAP, Tririga, Máximo, Ecodomus, Archivas, etcétera, que se conectan entre bases de datos, y estos administradores hacen el trabajo de mantenimiento y de operación. Van viendo la amortización, saben dónde, si están o no están en garantía, saben dónde está el certificado de garantía, saben cuándo se colocó, quién lo colocó, cuál es el valor de reposición, cuál es el próximo chequeo que se tiene que hacer. Y cuando alguien arma un plan de mantenimiento acá, esto busca en el modelo de Revit estos datos y los puede seleccionar e identificar. Pero esta forma, ya que hablaron de LOD, en inteligencia de metadata y definición gráfica, se tiene que establecer muy bien en los BEPs, y tiene que ser muy inteligente la definición, porque no simplemente me va a estar condicionando el ADN con lo que eso está construido de por vida. Perfecto, Héctor. Bueno, aquí, no sé, Andrés pregunta, ¿el archivo Revit que se utilizó lo pueden compartir? No. No, lo que mostramos nosotros, todos esos son proyectos nuestros, salvo ese que está armado todo junto, que es BVA, que nosotros tenemos firmado convenio de confidencialidad. Podemos mostrarlos, pero no podemos distribuirlos, lamentablemente. Ok, perfecto, Héctor, no hay más preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, a Fabián, como siempre, por la disposición. Pienso que es una charla supremamente interesante. He recibido comentarios por el interno muy buenos de ella. Vamos a dejarla unos días montada y después de unos 4 días la estamos bajando. A todos ustedes, muchísimas gracias. Por aquí también les voy a compartir en este momento un link. En ese link me pueden contactar, me pueden escribir. Nosotros tenemos todos los cursos completos de RevitMed bajo metodología BIM, bajo ISO, bajo protocolo. El protocolo obviamente ajustado a todo lo que es ISO 19650. Todo lo que es RevitMed, Revit Arquitectura y procesos BIM para todas aquellas personas que ya manejan esta herramienta. Entonces, cualquier cosa, pues ahí les dejé el link. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias nuevamente a ti, Héctor, y a Fabián, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.